Facultad de Medicina, Universidad CES. Congreso de Toxicología para Estudiantes de Medicina. Septiembre 29 de 2016. Buenos días. La Asociación Científica de Estudiantes de Medicina del CES les da la bienvenida al Congreso de Toxicología para Estudiantes, evento académico que tiene como objetivo, a lo largo de estos 2 días, dar una aproximación educativa y compartir las últimas investigaciones e intervenciones a nivel local, nacional e internacional en el tema. Para dar apertura a nuestro evento, escucharemos a continuación las notas del Himno Nacional de la República de Colombia. A continuación, escucharemos las palabras del doctor Jorge Julián Osorio, rector de la Universidad CES. Un saludo a los organizadores del evento, a los expositores, a ustedes como asistentes, a los docentes. Es para mí un verdadero honor haber sido invitado a este discurso. Antes que todo, quisiera agradecerle por la honrosa invitación que me hicieron para dirigirme a ustedes en esta ocasión. A todos ustedes, organizadores y participantes, mis felicitaciones por haber culminado con éxito tan importante iniciativa. Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa. Mahatma Gandhi. Creo que el triunfo de cada hombre, desde el hombre que recién aprende a caminar en sus primeros años de infancia, pasando por el hombre que culmina en su juventud una etapa de sus estudios, hasta el hombre que ya anciano contempla el camino recorrido y las enseñanzas más valiosas que la vida le ha dado, es un triunfo de los colectivos sociales, es una construcción del día a día y de manera particular en la vida universitaria no están solos. Ustedes son la universidad, son la dinámica en construcción sin la cual el impulso no se perpetúa en el tiempo y su crecimiento sería inútil. Es por esto que el evento que hoy realizan desde una iniciativa de ustedes es un logro como estudiantes, no del CES, sino de todos los universitarios que día a día construyen país. Los veo y no puedo sentir más orgullo de ustedes.
cumple sueños, diseñan alternativa, trazan caminos que los llevan a cumplirlos. Así que por más difícil que sea el aprendizaje, nunca se den por vencidos. Aprendan de la diferencia, sean disruptivos y sobre todo no se polaricen en la argumentación, ya que esto lleva a ideologías y toda ideología es falsa. Esta distorsión controversial que experimenta la sociedad en toda temática no solo es de ahora, genera una gran confusión que lleva a enfrentamientos. Los invito a que vean el diálogo y la conversación como lo que es, una argumentación entre dos. No lo lleven a la polémica, a un juego del ganador, porque lo importante es la construcción colectiva de soluciones sociales. Por lo tanto, no se excluyen, participen como lo están haciendo en el día de hoy, aporten, porque la acción de cada uno se complementa con la del otro e impulsa la construcción social. Ustedes son generación de cambio, deben comprometerse con todas las implicaciones de sostenibilidad del planeta y la descendencia. Hace tiempo que el mundo educativo ha acogido la sostenibilidad y desarrollado la idea, pero la reflexión acerca de esto recién empieza. No debemos continuar solo con la argumentación, debemos implementar la discusión entre todos sobre problemas tan puntuales como la sostenibilidad y las soluciones desde el área que hoy van a enfrentar. Quiero aprovechar la oportunidad para recordarle que a pesar de todos los equipos y computadores modernos que día a día van mejorando y haciendo más potentes, nosotros seguimos y seguiremos siendo seres humanos, que nos relacionamos con otros seres y que nuestra misión principal es servir y ayudar a los otros. Felicitaciones por tan importante evento. Muchas gracias. Seguido, las palabras de la doctora Marie Claire, docente de la facultad y asesora de nuestro congreso. Buenas tardes para todos. Para mí, como una de las especialistas en toxicología de la Universidad CES, es un placer verlos acá, tener su asistencia. Este congreso es un congreso que surge de las preguntas de los estudiantes, surge de su interés en el área y vamos a poder contar en estos 2 días con unos conferencistas que nos van a mostrar su visión de urgencias. Vamos a ver cómo nuestros egresados desde medicina de urgencias ven ese paciente urgente intoxicado, y yo pienso que la toxicología se tiene que pensar desde muchas áreas y eso es lo que ha intentado hacer la Universidad CES. Hemos intentado pensarla desde la tecnología en atención prehospitalaria, hemos intentado pensarla en medicina de urgencias. Es un área que gracias a su interés, gracias a las ganas que le ponen, gracias a las preguntas que se hacen, crece cada vez en la universidad. Y no es solo su crecimiento en la universidad, es la necesidad de unos conceptos sólidos en un grupo de pacientes que cada vez se hacen más frecuentes en nuestra práctica clínica. El pionero de la toxicología fue el doctor Darío Córdoba. Ya no tenemos hoy con nosotros al doctor, pero él en su cátedra decía, formar a un médico en el mundo moderno, sin conocimientos de toxicología, es formar a un médico que se va a enfrentar a muchísimos problemas para los cuales no va a tener una respuesta. Esperamos que con las charlas que se den en estos 2 días se nos resuelvan muchas preguntas y podamos fortalecer cada vez más esta área. Les agradezco su presencia. Actualmente la toxicología es una ciencia amplia y con diversos campos de actuación,
que ha cobrado una especial importancia debido a la multitud de sustancias químicas con las que entra en contacto el hombre actual. Por eso, como estudiantes, conocemos de esta enorme necesidad y traemos hoy a ustedes esas excelentes ponencias que reflejan la importancia de esa ciencia con doctores de eminente calidad. A continuación, se abre la primera ponencia dirigida por la doctora Marie Claire con el tema Interacciones medicamentosas, una causa de morbimortalidad en pacientes hospitalizados. La doctora Marie Claire es toxicóloga de la Universidad de Antioquia, toxicóloga de la Clínica Soma y Hospital General de Medellín, docente de farmacología y toxicología de la Universidad CES, miembro de la Asociación Colombiana, la Asociación de Toxicología Colombiana. Le damos la bienvenida a la ponente. Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar este primer tema hablando de interacciones. Y sería raro comenzar un tema, un evento de toxicología hablando de interacciones, diciendo uno, pero ¿por qué nos devolvimos a fármacos si fármaco no nos gustaba? Pero lo que les quiero vender el día de hoy es que en ocasiones las interacciones o el por qué hablar de interacciones es porque ellas nos explican una, digamos, gran cantidad de reingresos al servicio de urgencias. Una de las cosas que quisiera que se preguntaran o que les quedara, digamos, el por qué no lo hacemos es el gran subregistro que tenemos en nuestro medio. Todavía no tenemos claros cuál es la frecuencia de interacciones que hace que nuestros pacientes vuelvan al servicio de urgencias. Entonces, ¿por qué vamos a abordar este tema? Según la literatura internacional en Estados Unidos, cada año los medicamentos afectan a casi cerca de 1.3 millones de personas. De ellas mueren 100.000 y la incidencia de interacciones es muy variable, un rango de 3.1 a 50%. De ese rango de interacciones, en ese rango de interacciones tiene que pensar uno las reacciones adversas a medicamentos que están dentro de las interacciones. ¿Qué pasa? ¿Por qué hablar de esto? Como les mencionaré en un artículo posterior, hoy en día tenemos un exceso de guías. Alguien me pudiera crucificar si decimos no apliquemos las guías, pero ahorita les voy a mostrar cómo unos autores empiezan a cuestionarse. Todas las guías nos dicen qué poner, pero las guías no nos hacen una correlación, las guías no nos dicen vas a tener un paciente con múltiples patologías y entonces si sigues la guía de depresión y si sigues la guía de hipertensión, ahí va a haber un riesgo de una interacción. Y es ahí donde no existe un computador, no existe ningún programa que reemplace su juicio clínico. Su juicio clínico siempre estará por encima de cualquier guía. El desconocer las metas, el desconocer las interacciones, los efectos adversos, el desconocer en ocasiones el mecanismo de acción, el que se nos pasen por alto algunas interacciones hace que nuestros pacientes estén en riesgo y es una oportunidad de mejora. Entonces miremos cuál es el panorama en el mundo de las interacciones. En este estudio muestran cómo los problemas relacionados a medicamentos donde se encuentran las interacciones explican casi 17 millones de visitas a los servicios de urgencias y de esas 17 millones, 8.7 millones de hospitalizaciones. Si calculamos en costos, eso es un gran impacto para todos los servicios de salud. Entonces ellos empiezan preguntándose ese número de problemas relacionados a los medicamentos, ven que puede ser un poquito más frecuente en hombres que en mujeres, pero en realidad no hay una diferencia importante y nos empiezan a señalar algo que desde hace mucho tiempo conocíamos y es en dónde se pueden dar más las interacciones y nos dicen hay unos grupos de edad, los pacientes ancianos nos comienzan a preocupar. Otros estudios se comienzan a preguntar las interacciones y comienzan a señalar como algunos grupos farmacológicos o familias de riesgo. Un problema que hoy en día le dan el apelativo de epidemia. Tenemos una epidemia en la prescripción de opioides. En ocasiones estamos dando opioides a
a un síndrome o a un conjunto de signos y síntomas que médicamente no son explicados. En Colombia vendemos opioides sin fórmula médica y este estudio hace que nosotros pues tengamos obligatoriamente que reflexionar qué es lo que nos está pasando a nosotros. Entonces, en este estudio, que es un estudio reciente, ellos hacen un estudio retrospectivo y dicen entre los años 2004 a 2011 se aumentó el número de consultas a emergencias en usuarios de benzodiazepinas y opioides. Eso estaría en relación a lo que nos dice la ONU. El patrón de consumo de sustancias cambió, ahora es más común que se utilicen sustancias, por ejemplo, de prescripción, benzodiazepinas, opioides, medicamentos Z, que muchísimas otras drogas que creíamos que en realidad eran el problema. Y lo más importante es que se aumentó también la mortalidad asociada. Entonces, ellos nos muestran aquí a través de gráficas cómo desde el año 2004 hasta el año 2011 esto comienza a ir en aumento. Y esto debería ir ligado a unas preguntas como, en realidad yo conozco los opioides, conozco su mecanismo de acción, conozco las equivalencias. Todo paciente que sale prescrito con opioides está bien medicado. Fíjense la frecuente que se está viendo fórmulas como tramadol 50 miligramos cada 8 horas a necesidad. Y no preguntamos quién era ese paciente, cuáles eran sus factores de riesgo, cuál era el riesgo de que ese paciente fuera un paciente con una posibilidad de desarrollar una farmacodependencia. En ese mismo estudio, ellos encontraron también interacciones importantes, clínicamente significativas. Encontraron mi favorito y es la interacción metoclopramida-tramadol. Dejando a un lado los gastos, porque esto casi duplica los gastos, esta interacción metoclopramida-tramadol aumenta el riesgo cardiovascular porque estamos hablando de un aumento en el riesgo de prolongación del intervalo QT, pero también aumenta el riesgo de otros eventos adversos, por ejemplo, asociados a una metoclopramida. Piensa en un paciente con una acaticia. Y es frecuente todavía ver formulaciones de cada que prescribo un tramadol, prescribo metoclopramida por el riesgo de vómito. Cuando uno va a ver si esa práctica está sustentada en algo, no vas a encontrar probablemente ninguna evidencia importante que la veamos. Otra que podemos ver en los pisos de hospitalización, quinolonas y tramadol. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Un riesgo neurológico. Ambos medicamentos disminuyen el umbral convulsivo. O una también muy común, morfina tramadol. Para algunos expertos, y esto es lo que aducen algunos de ellos, el tramadol ahorra morfina. Sin embargo, desde farmacología pensamos que las sumaciones en ocasiones aumentan más los efectos adversos, aumentan las reacciones tipo A aumentadas, y cuando nos vamos a buscar evidencia de esto, sí la vamos a encontrar, pero no me parece la evidencia de mejor calidad. Una interacción medicamentosa es una variación en el efecto de un medicamento. Y cuando yo hablo de interacciones, tengo que recordar que esas interacciones pueden ser medicamento-medicamento, medicamento-alimento, medicamento fitoterapéutico, y esto cada vez cobra más importancia en nuestro medio, porque estamos en un país donde todo lo natural es libre de efectos adversos y usualmente no se pregunta. Y cuando hablamos de todas estas interacciones, tal vez una de las más comunes o más reportadas es la de los medicamentos. Sin embargo, fíjense que hay una cosa que usted siempre puede asegurar de su paciente. Cuando está en el hospital, siempre come. ¿Cuántas veces se ha preguntado usted si esa, digamos, pauta de medicamentos la está haciendo usted o la está haciendo el grupo de enfermería? Si el grupo de enfermería sabe la relación, por ejemplo, entre un nifedipino y tomárselo con estómago lleno o estómago vacío. Creo que aquí hay una gran oportunidad de mejora. En la primera clase de farmacología que recibió todo el mundo, decían que una fórmula correctamente diligenciada era una fórmula donde usted le daba unas instrucciones, un cómo tomarse ese medicamento,
con estómago vacío, con estómago lleno. Evitábamos términos ambiguos como el ayuno, ¿cierto? Porque el ayuno puede ser no como nada en todo el día. Y esa parte la perdimos, ¿cierto? Perdimos, digamos, aspectos como la cronofarmacología, cuándo voy a administrar un esteroide, cuándo voy a administrar una estatina, y perdimos esa posibilidad de maximizar su eficacia disminuyendo estas interacciones medicamento-alimento. Entonces, sabiendo ya qué es una interacción, cuáles son las fuentes, sabiendo que en las interacciones medicamento-medicamento, las más comunes fue ese parcial que yo creo que ninguno disfrutó en su carrera, que fue el parcial de cinética, se dan cuenta que son las interacciones más importantes, pues ya después de haber sufrido ese parcial, uno saca los conceptos más grandes para ver qué es lo que puede aplicar. Cuando yo aplico todos esos conceptos, comienzo a hacer una farmacoterapia segura. Cuando yo hago una farmacoterapia segura, cuando conozco el mecanismo de acción, cuando conozco los efectos adversos, cuando conozco quién es mi paciente, lo ubico en una población especial, sé cuáles de los medicamentos que le estoy dando a ese paciente tienen un intervalo terapéutico estrecho, sé cuál es la vía de eliminación de ese medicamento y logro identificar en ese Cardex qué medicamentos son inductores o qué medicamentos son inhibidores. Lo primero que tenemos que recordar es algo que aprendimos hace mucho tiempo y son conceptos sencillos. ¿Qué es una población especial? Es una población donde hay cambios cinéticos y dinámicos significativos. Tradicionalmente siempre hemos hablado de 3 poblaciones especiales: niños, ancianos y gestantes. En los niños, en los cambios significativos, está una absorción tópica aumentada. Entonces esa mamá que hace fricciones con alcohol, que baña al niño, por ejemplo, con una infusión de matarratón para quitarle de pronto la fiebre, para refrescarlo, ahí hay un riesgo. La distribución está alterada porque la unión a proteínas está disminuida, fíjense, es casi en todas las poblaciones especiales, o sea que la fracción libre está aumentada, o sea que el efecto terapéutico en estas poblaciones puede ser un efecto mucho más marcado, incluyendo reacciones indeseadas. El metabolismo es inmaduro, completamos la madurez del metabolismo, la fase 2 del metabolismo casi a los 4 años, y todavía seguimos utilizando medicamentos que en realidad no son seguros. Las barreras no están plenamente conformadas, entonces utilizar una iosina para el cólico del lactante es como si le estuviéramos dando una escopolamina, porque ese radical bromuro probablemente va a ser insuficiente para retenerlo y algo va a pasar a la barrera hematoencefálica. Seguimos utilizando medicamentos que en adultos vemos muy seguros, como el ácido valproico, pero en menores de 4 años son medicamentos considerados inseguros por la inmadurez del metabolismo. En ancianos se aumenta el pH gástrico, o sea que la mayoría de bases débiles se absorben mejor. La motilidad está disminuida, así que deberíamos pensar cuál es la forma farmacéutica que estoy prescribiendo. Los jarabes no son solo para los niños, los jarabes serían una alternativa para mejorar ese problema de las formas farmacéuticas. Y algunos autores hablan de un término muy interesante que se llama depresión del metabolismo, diciendo: en el adulto mayor hay menos capacidad de biotransformación, y es así como medicamentos que teóricamente durarían menos, vemos que tienen un efecto más extendido. En las mujeres gestantes vemos también una motilidad disminuida, un aumento del pH gástrico, y a diferencia de las otras 2 poblaciones, vemos que en su metabolismo per se ya hay un proceso, y es un proceso de inducción por las hormonas sexuales. Así que vamos a ver una biotransformación mucho más rápida. En ocasiones vamos a ver que este proceso va a llevar o a un fallo terapéutico o a que se nos aumenten más metabolitos tóxicos. Y la excreción en las 2 primeras poblaciones va a estar disminuidas y en las gestantes va a estar aumentada.
Si nosotros nos vamos un poquito más allá de lo tradicional, vamos a encontrar que hay otras poblaciones que tenemos que tener en cuenta, como los pacientes con VIH tomando antirretrovirales, y dentro de esos antirretrovirales nos importan mucho los inhibidores de proteasa, los pacientes que se les ha practicado una cirugía bariátrica porque pueden tener avitaminosis, lo mismo que los veganos. Entonces vemos poblaciones donde esas avitaminosis que nos aprendimos en bioquímica y que en ese momento no las aprendimos y luego las desaprendimos, se vuelven otra vez importantes porque simulan enfermedades, porque son, por ejemplo, el fosfato de piridoxal es un cofactor fundamental para la síntesis de GABA, y si yo no tengo un buen pool de GABA, todos los medicamentos GABAérgicos probablemente su acción no sea una acción como tan lineal o predecible. Y tenemos que tener en cuenta a los pacientes con disfunción renal y hepática por pérdida de la capacidad biotransformadora. Entonces llega una pregunta, si todo interacciona con todo, porque si le vamos a parar bolas a todas las interacciones no pudiéramos prescribir nada, ¿cómo me las aprendo? ¿Cómo las recuerdo? Yo puedo entender las interacciones aprendiéndome cuáles interacciones se dan en los procesos de absorción, cuáles se dan en los procesos de distribución, cuáles en los de metabolismo, cuáles en los de excreción, pero nunca terminaríamos de aprenderlas. Yo puedo aprenderme que hay unas, según la naturaleza, por fuera del organismo y dentro del organismo. Según el sentido, vamos a hablar de agonismos y antagonismos, y según la significancia clínica, en ese escenario quisiera que consideráramos siempre las que nos pueden llevar a la muerte. Según la naturaleza biofarmacéutica, no sé en qué momento le delegamos eso a otros profesionales de la salud. Nos tenemos que preguntar, si yo tengo un paciente con nutrición enteral y con una sonda, ¿cómo le voy a pasar los medicamentos? ¿Por dónde le paso esos medicamentos? Hemos tenido casos tan insólitos como un paciente con una colostomía que alguien le administraba los medicamentos por ahí. Raro, porque hasta donde uno se acuerda, ellos se absorbían en la segunda porción del duodeno. Entonces, medicamentos tan comunes como el ácido valproico, la amitriptilina, la fenitoína, nos exigen pensar en este grupo de pacientes cómo los voy a administrar. ¿Cómo voy a administrar el omeprazol en un niño? ¿Cómo voy a hacer esa restitución? Alguien va a decir, pues el químico está eso o la enfermera está para eso. Pero si somos un equipo, nosotros tenemos una oportunidad de mejora recordando esos puntos. Siguiendo con esas interacciones biofarmacéuticas dentro del organismo, importante hablar de ese tema de las interacciones medicamento-alimento. Nuevamente, que nuestra formulación vaya asociada a ese consejo. Fíjense cómo un medicamento tan poco tolerado con el metronidazol, ¿cierto?, mejora su absorción con estómago lleno, como la lovastatina, que ya sabemos en comparación a las otras estatinas no tiene pues como un punto de comparación, pero vamos a ver pacientes hoy en día con lovastatina. Si usted la quiere administrar o prescribir mejor, recuerde que debe ser idealmente que coincida con el sueño del paciente, con una dieta baja en fibra, rica en grasas. Fíjense la nifedipina, cómo debería ser con estómago lleno, pero en este estómago lleno hay que hacer una, digamos, claridad, y es evitar todos los medicamentos antiulcerosos. El omeprazol, el hidróxido de aluminio, el sucralfate pueden disminuir la absorción de nifedipino, y eso hace que en ocasiones nosotros malinterpretemos y pensemos que hay un fallo terapéutico. Con estómago vacío, alendronato, más que con estómago vacío, yo tengo que asegurar la postura de ese paciente para disminuir el riesgo de esofagitis. Acitromicina, que tristemente en Colombia toda gripa se trata con acitromicina. Fenitoína, isoniazida. Los antituberculosos, por ejemplo, tienen grandes interacciones cinéticas con los diferentes alimentos. Entonces son cosas pequeñas que nos mejoran esa efectividad. Ahora, hablando del sentido, yo puedo decir que hay sumación, potenciación y antagonismo, que tengo, por ejemplo, que recordar.
Miremos un ejemplo de sumación. Un paciente con beta bloqueadores y bloqueadores de canales de calcio. ¿Cuál es el impacto fisiológico común? Calcio. ¿Cuál es el riesgo cardiovascular? ¿Qué puedo ver ahí? Un inotropismo negativo, un cronotropismo negativo. ¿De qué bloqueadores de canales de calcio estoy hablando? Por supuesto, de los no dihidropiridínicos, como verapamilo o diltiazem. Pensemos en un paciente que está recibiendo, por ejemplo, 2 medicamentos GABA. Está recibiendo, por un lado, un ácido valproico, que es un GABAérgico indirecto, y por el otro lado está recibiendo un lorazepam. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es neurológico, el riesgo es respiratorio por una depresión del sensorio. Hablemos de potenciación. Entonces, estas sumaciones, yo sé que en ocasiones, sobre todo con anticonvulsivantes, va a haber ocasiones que no las podamos evitar, pero piense que no sean el mismo mecanismo de acción. Ojalá siempre pudiéramos hacer potenciaciones, pero las potenciaciones, aunque pueden dar efectos deseados, lo que yo busco, me pueden aumentar los riesgos. Por ejemplo, miren un paciente con benzodiazepinas y con opioides. Y esta interacción es cada vez más frecuente en pacientes manejados por psiquiatría y por toxicología. Piensen en un paciente que le están dando una benzodiazepina, que le están dando una clonidina, imagínense un síndrome de abstinencia, y ese paciente por A o por B hace un rash. Generalmente, el primer antihistamínico que enviamos son antihistamínicos de primera generación, difenhidramina, hidroxicina, dimenhidrinato, clorfeniramina. Vi en estos días en el hospital que pensaba que ya estaba como excluida del armamentario terapéutico. Y aquí lo que estamos viendo es el escenario perfecto para que ese paciente haga una depresión del sensorio y que si está en la noche corra riesgo su vida. Antagonismos. Los antagonismos se nos pasan también por alto y los interpretamos erróneamente como fallo terapéutico. Un paciente que está tomando clonidina y antidepresivos tricíclicos. La pregunta es, si ellos me inhiben la recaptación de catecolaminas, de aminas biógenas, y esta es a un autorreceptor que me disminuye la liberación de aminas biógenas, ¿cuándo van a actuar los antidepresivos? ¿No sería más prudente pensar en otra alternativa de antidepresivos? ¿O es probable pensar en otro antihipertensivo? Y uno que nunca nos falla es ese paciente hipertenso, con riesgo cardiovascular, con riesgo renal, y usted malo le ve o el diclofenaco o dipirona diclofenaco. Siguiendo, por ejemplo, con interacciones de riesgo, este artículo donde aparecen muchos de los autores o de los profesores de CES Cardiología, y aparece una colega, la doctora Alejandra Restrepo, toxicóloga del Hospital Pablo Tobón. Es un artículo muy bonito porque nos habla de unos medicamentos que generalmente no tenemos en cuenta que nos pudieran producir bradicardias. Fíjense los antidepresivos tricíclicos. ¿Qué nos aprendemos siempre? Taquicardia. ¿Por qué? Por el efecto anticolinérgico. Pero ellos pueden bloquear canales de potasio, retrasar la repolarización y favorecer alteraciones en la conducción auriculoventricular. Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, fíjense lo frecuente del paciente con enfermedad cardiovascular y depresión. ¿Cuál es el antidepresivo que generalmente van a ver? Van a ver un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, que, ojo, no solo tiene la capacidad de inhibir los betabloqueadores, sino que tienen la posibilidad de bloquear canales de calcio y favorecer alteraciones como cronotropismo negativo y automatismo negativo. Este fue otro estudio muy bonito que aparece en la revista Clínica Española del 2010 y se preguntan, mire, ¿qué pasa con los pacientes que tienen diferentes enfermedades? Entonces, en 3 centros de salud se ponen a estudiar pacientes polimedicados y ellos definen polimedicación como 5 o más medicamentos. En el resto de la literatura uno encuentra que un paciente polimedicado es el paciente que tiene 3 o más medicamentos. En estos pacientes se estudian 283 pacientes, la edad media es 74 años,
y fueron muy juiciosos buscando las interacciones, las buscaron por Micromedex, se encontraron 2.748 prescripciones. En esas prescripciones había un 96.5% de interacciones y de ese porcentaje era relevante hasta el 45% de esas interacciones. Si nosotros pudiéramos impactar en este porcentaje, aumentaríamos la seguridad de estos pacientes. Y esto del tema de seguridad no es un invento de farmacovigilancia, no es un invento de tóxico, no es un invento, digamos, de los doctores de urgencias, es un invento y es, digamos, más que un invento, es una observación que han hecho diferentes organizaciones que hablan de calidad y seguridad del paciente. No lo deberíamos pasar por alto. En ese estudio ellos encontraron una cosa que me gusta mucho, que dentro de las principales interacciones estaban los inhibidores de bomba de protones, el omeprazol que nadie respeta, anticoagulantes e inhibidores de bomba, benzodiazepinas e inhibidores de bomba, IECAS e insulina. Y les resalto tanto todas estas que tienen inhibidores de bomba de protones porque yo pienso que es el momento de repensarnos la gastroprotección de los pacientes. Todo paciente que entre a un hospital requiere gastroprotección. Hace poco lo mencionaba con algunos de los estudiantes de la rotación, donde decían, en algunos sitios, por protocolo, todo paciente que entra requiere gastroprotección. Y ayer que participaba en un comité de farmacovigilancia de la clínica, donde una aseguradora está tratando de disminuir costos, no es una cosa rara en la ciudad, decían, venga, ¿y por qué ranitidina parenteral y no oral? ¿Y por qué ranitidina oral? Si es un paciente joven, si está tolerando la vía oral, si no le están poniendo un AINE para acabar de ajustar, le están poniendo un tramadol, ¿por qué tenemos que poner esos medicamentos? Peor aún, hágase usted en este momento la pregunta, ¿conozco los riesgos hematológicos de la ranitidina? ¿Conozco las interacciones del omeprazol? ¿Conozco los riesgos hepáticos del omeprazol? Sé las diferencias entre omeprazol, esomeprazol y la nueva, pantoprazol, ¿cierto? Y cuando vemos eso, vemos que muchas de nuestras prescripciones son influenciadas por la industria farmacéutica y eso no debería ser. Por último, yo me puedo aprender las interacciones según la significancia. Y aquí creo que nos diferenciamos de otros profesionales de la salud como los químicos farmacéuticos. Tenemos una herramienta a nuestro favor única y es la clínica, es estar al lado del paciente, es el examen físico, es la anamnesis. Cuando yo combino esa herramienta con una interacción bien documentada, yo tengo todos, digamos, los criterios para decir, este medicamento no debería estar en este paciente. Entonces, les voy a mostrar dos interacciones de significancia clínica alta. ¿Qué interacciones deberíamos recordar? En una herramienta que se las recomiendo, la pueden bajar en sus celulares, no es la misma a la que uno accede, por ejemplo, desde algunas bases de datos de diferentes universidades. Esta herramienta se llama Micromedex. A ustedes les dicen, o inclusive en el mismo Medscape, les dicen, esta interacción es mayor y mayor es lo mismo que significancia alta. Esta interacción es menor. Y a pesar de que hace mucho tiempo contamos con esa herramienta, no la utilizamos. Entonces el llamado es, hoy en día el conocimiento no es del toxicólogo, no es del urgentólogo, no es del cardiólogo, el conocimiento es de todos si tenemos una actitud. Y esa actitud que yo les he visto en rotación a más de uno de ustedes es la actitud que quiero que se mantenga, que nos preguntemos el porqué de las cosas. Miren esta interacción. Este es un paciente, una mujer de 75 años con un diagnóstico de fibrilación auricular, tenía otras patologías, polimedicada, una depresión, osteoartrosis, estaba en manejo con ASA, paroxetina, tramadol, paracetamol y omeprazol. Le empeoró el dolor, se aumentó la dosis diaria de tramadol a 300 miligramos día y cuando se aumentó la persistencia, la dosis de tramadol, esa paciente está desorientada, alucinaciones visuales, temblor, hiperreflexia, hipertensión, taquicardia y midriasis.
un minutico para que piensen en el toxidrome, que es un regalito, ¿cierto? Y después de que pensaron ese toxidrome, ustedes tienen razón, ¿cierto?, en haber identificado un toxidrome serotoninérgico, en ver esa interacción entre paroxetina y tramadol. Miren este otro paciente. Este fue un paciente que hace un buen tiempo vi con la doctora Marcela y fue un paciente que nos llamó poderosamente la atención, un paciente masculino de 66 años con antecedente de flóter atrial, venía recibiendo manejo ambulatorio con amiodarona, espironolactona, digoxina y carvedilol. La doctora y yo nos mirábamos como raro, ¿cierto? Además de eso, omeprazol, porque había tenido una hemorragia de tracto digestivo superior algunos meses antes. Él ingresó por un cuadro de 10 días de deposiciones líquidas asociado a dolor abdominal, tipo cólico, vómito, hipo y alteraciones visuales. Inicialmente, el enfoque de riesgo de ese paciente iba a ser un riesgo séptico, un riesgo infeccioso. Y por un minuto se había perdido el riesgo de las interacciones que había ahí. Piensen en amiodarona, digoxina y el beta bloqueador. Todo el riesgo para un cronotropismo negativo. El omeprazol aumenta los niveles de digoxina, mejor dicho, solo le faltó el macrólido para disminuir el Eubacterium y que tuviera una intoxicación. Peor que esta, si yo digo que los niveles de toxicidad están por encima, que la morbilidad se aumenta a partir de 1,5 y a partir de 1,7 yo ya hablaría de toxicidad. Miren esta digoxinemia, que fue en 5 nanogramos por mililitro. Miren el compromiso de la función renal y este fue el electro muy bonito donde se lograba ver la cubeta digitálica. ¿Qué nos enseñan esas dos cosas? Hombre, reconozca los inhibidores que no se nos pueden pasar: azoles, macrólidos, isoniazida y quinolonas. Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, cada vez más prescritos, cada vez más automedicados: ácido valproico, omeprazol. Este es mi problema con no pensar la gastroprotección. Amiodarona y productos naturales como ginseng y el jugo de toronja. Así como tenemos que reconocer los inhibidores, reconozca los inductores porque nos pueden llevar a un fallo terapéutico o porque nos pueden llevar a producción de metabolitos tóxicos. Piensen en el acetaminofén. El problema con acetaminofén no es que el metabolismo esté inhibido, el problema con acetaminofén es que haya, por ejemplo, inducciones del metabolismo. Por eso casi siempre en esos pacientes que hacen intoxicaciones polimedicamentosas con una dosis muy gris de acetaminofén, 5.5 gramos, ¿cierto? Y por ejemplo tenían inductores del acitocromo, en ese grupo de pacientes existe un riesgo de toxicidad, tanto aguda como crónica. Inductores por excelencia, disulfirán, y me podrán preguntar, bueno, ¿por qué está poniendo el disulfirán ahí? Y resulta que algunos productos naturales todavía ponen disulfirán como medida aversiva para el consumo de alcohol. Cuando identifiquen este compuesto, eso no tiene ningún asidero científico. El etanol, la hierba de San Juan, el omeprazol en ocasiones actúa como inductor de otro grupo de medicamentos. Todos los anticonvulsivantes de primera generación, la rifampicina, alimentos comunes como col, brócoli, hábitos como el humo de cigarrillo, favorecen un proceso de inducción del metabolismo. Con esta gráfica lo que quisiera ilustrar es el problema de citocromos muy polimórficas como la CYP2C9. Entonces nos vamos a quedar con un medicamento que no es un raticida, sigue siendo un anticoagulante absolutamente válido, bueno, bonito y barato si lo sabemos utilizar, la warfarina. En algunos sitios sigue siendo irreemplazable. Piensen en una paciente gestante con una válvula mecánica que tenga que estar anticoagulada. Esa paciente, increíblemente con teratogénesis y todo, necesita warfarina. Fíjense lo que pasa con esa warfarina metabolizada a sustrato de la 12,9 en presencia de un inductor como carbamazepina. La señora también tiene una epilepsia.
vamos a bajar, está de mala, ¿cierto? Vamos a bajar esa, digamos, efecto de la warfarina y vamos a tener un INR que no está en metas. Vamos a pensar en los inhibidores. A esa paciente, por ejemplo, le están dando omeprazol, que es categoría B en el embarazo, porque tiene una epigastralgia. Y ese omeprazol, ese simple omeprazol, nos va a aumentar la vida media, nos va a aumentar el riesgo de warfarina y nos va a aumentar ese riesgo de sangrado. Este fue un artículo que salió en el 2015 y me llamó muchísimo la atención. Ellos nuevamente, como en ese artículo de pacientes polimedicados, se preguntan, mire, ¿cuáles son los riesgos? La conclusión de ese artículo, que me adelanto, ellos dicen, muchas guías, pocas guías integran, pocas veces nos dirigen la atención a los riesgos de interacciones. Cogen pacientes, por ejemplo, con diabetes, con depresión, con falla cardíaca, miran los medicamentos que la guía recomienda de primera línea, de segunda línea, y comienzan a ver los riesgos de interacciones, identifican riesgos cardiovasculares, riesgo de sangrado, riesgos renales y los riesgos neurológicos, que serían los que yo quisiera que usted siempre se pregunte cada que ve a un paciente polimedicado. ¿Tiene algunos de estos 4 riesgos? Ellos, por ejemplo, comienzan acá a mostrar, según esas diferentes patologías, el número de pacientes que lograron estudiar, las interacciones entre la primera línea, la segunda línea y cómo cuando ese paciente, por ejemplo, con depresión tenía otra condición, ¿cierto? Y tenía otros medicamentos asociados a esa segunda condición, se comenzaban a aumentar ese riesgo. Y después de pasar de las interacciones de la citocromo, que las venimos repitiendo desde tercer semestre, no se nos pueden pasar las de la glicoproteína P. ¿Quién es la glicoproteína P? Es una bomba de flujo. En palabras más cordiales, es un portero que evita el paso a compartimentos especiales. Cuando yo la inhibo, voy a aumentar el paso de esa sustancia. ¿Quiénes son grandes inhibidores de la glicoproteína P? Azoles, nuevamente, amiodarona, ritonavir. ¿Quiénes son grandes inductores? Esteroides, fenobarbital, rifampicina. Así que eso que algunas veces me lograron enseñar a mí, si no sabe ponga el esteroide, no nos funciona muy bien, ¿cierto? El esteroide tiene una gran cantidad de impactos en el organismo. Por último, estudiémoslas según la letalidad y preguntémonos cuáles interacciones nos pueden poner en riesgo la vida del paciente. Entonces, ¿por qué hablar de muerte súbita? Porque se asocia a casi 180.000 a 450.000 muertes por año en Estados Unidos. Es causada fundamentalmente por arritmias. Pero en esos pacientes que hacen esas arritmias letales, 15% no tiene alteraciones estructurales. En este documento o en esta actualización, es una actualización muy bonita sobre los riesgos de arritmias y venía muy bien al caso porque decía, ¿qué favorece esas arritmias letales? El género, sexo femenino, la presencia de alteraciones metabólicas, las alteraciones estructurales, las canalopatías, y en las canalopatías nos resaltan al Brugada, que es una canalopatía en canales de sodio, a las fenocopias de Brugada, al Wolff-Parkinson-White, al QT largo y al QT corto. En todas ellas siempre nos las asocian con la polifarmacia y con las interacciones. Por ejemplo, ¿qué deberíamos evitar en un paciente con un síndrome de Brugada? Deberíamos evitar medicamentos que se asocien a hipercalemia, a hipocalemia, que se asocien a hipercalcemia. Estas, por ejemplo, estos, digamos, factores de riesgo como el sexo masculino para el caso de Brugada, que es más común en hombres, como un estado febril, son cosas, o como un polimorfismo genético que yo no puedo evitar, pero yo sí puedo tener en cuenta los medicamentos que se asocian a esto. Yo sí puedo educar sobre los riesgos del alcohol y consumo de sustancias ilegales.
Pensando en los medicamentos que producen hipercalemia, una interacción que siempre me ha llamado profundamente la atención es la interacción entre trimetoprim sulfa, aquí aparece como cotrimoxazol, y los IECA. Es una interacción que en las diferentes bases de datos todas coinciden con el riesgo de muerte súbita asociado a arritmias, asociado a hipercalemia. Y miren, por ejemplo, la gran cantidad de medicamentos que producen una hipocalemia. Agonistas beta-adrenérgicos lo tenemos muy claro, insulina lo tenemos muy claro, pero lo teníamos presente en antagonistas del calcio, lo teníamos presente en antifúngicos. Fíjense que hay una cosa que siempre le debería uno buscar al paciente que se le está administrando anfotericina B, y es la hipocalemia, por ese riesgo de comportarse como una especie de síndrome de Fanconi. En otro tipo de canalopatías que también pueden estar involucrados los canales de sodio, los canales de potasio, que se refleja en el electro como un QT largo o un QT corto, es importante evitar medicamentos que prolonguen el QT, que nos agreguen el riesgo de un QT adquirido, hipopotasemia, hipomagnesemia, y en el QT corto, evitar simpático-miméticos, medicamentos que favorezcan la hipercalcemia, la hiperpotasemia y la digoxina. En este síndrome de preexcitación, lo que tendríamos que evitar son medicamentos que bloquean el nodo sinusal y favorecen ese tracto de conducción. Cuidado en Wolff-Parkinson-White con adenosina, beta bloqueadores, calcio antagonistas y digoxina. Y pasándonos a QT adquirido, que es el que siempre hablamos, pues este sitio, que es diferente a www.torsades.org, es un sitio que podemos consultar gratis en internet, y me gustó mucho porque nos dicen, cálmese, QT prolongado, muchos, descrito desde hace mucho tiempo, no se le debería pasar por alto, pero hay unos